el guía estaba grabando. Ah, ¿está grabando? Buenos días. Bienvenidos. La Guerra Cristera fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1926 y 1929 aproximadamente, marcado por la resistencia de grupos católicos conocidos popularmente como cristeros contra las políticas anticlericales del gobierno mexicano, que en ese entonces era encabezado por Plutarco Elías Calles. Esta fue una lucha en respuesta a las leyes que limitaban la participación de la Iglesia en los asuntos públicos y que restringían las prácticas religiosas, algo que afectó de manera muy grande a todo el clérigo y a todas las personas creyentes y devotas. Pero en realidad, ¿esta guerra surgió de la nada? ¿O cómo es que surge esta guerra? ¿Viene desde antes? Pues la Guerra Cristera es uno de los últimos enfrentamientos o acontecimientos que se llevan a cabo y que se podría desmarcar dentro de la cuestión de la Revolución Mexicana. Pues ya había antecedentes desde el siglo XIX, ¿no? Tenemos la Guerra de los 3 años, que es esta guerra de reforma, ¿no? Donde pues es la separación iglesia y Estado, en donde particular y peculiarmente Guadalajara pues fue muy afectada, precisamente por ser un núcleo muy católico y muy ferviente adepto a la religión. Bien, pues hay que remontarnos a la reforma que lleva a cabo el gobierno federal por iniciativa de Lerdo de Tejada, Benito Juárez, donde implementaron constitucionalmente algunas normas o leyes para que la Iglesia atendiera las solicitudes que estaba presentando el gobierno federal. En aquel tiempo la Iglesia era la que pues tenía el control de la educación, del registro de lo que hoy es el registro civil. Entonces es donde inicia esta situación de confrontación. Y la implementación de algunas de esas reformas es lo que no le gusta a la Iglesia. Entonces, recordemos que Juárez nada más logró quitar el registro civil a la Iglesia para darlo al gobierno. Fue lo que logró nada más. Es decir, sí se mantendrían los bautismos, las primeras comuniones y las actas de defunciones dentro de los registros de la Iglesia, pero ahora tendrían que pasar por un proceso de Estado. Así también habría regulación por parte del Estado ante la población y no solo se dejaría en manos del poder eclesiástico. Con el intento de reelección de Lerdo de Tejada años más adelante, que mantenía los mismos ideales y las mismas reglas de Juárez, Porfirio Díaz lanzaría el Plan de Tuxtepec, donde sería una lucha entre lerdistas y porfiristas, a iglesistas incluso, en las que el gobernador de Jalisco, José Ceballos Cepeda, llegaría a unirse para defender estos mismos ideales. Porfirio Díaz ganaría las elecciones posterior al fallecimiento de Juárez y al intento de reelección de Lerdo de Tejada. Con esto, el régimen porfirista mantendría de cierta manera una paz con la Iglesia, una tensa calma que se vendría forjando por el paso del tiempo. ¿Por qué existía esta tensa calma? ¿Qué era lo que lo provocaba? Hablemos de que toda la lucha de los 3 años, la primera ley Calles, si lo vemos de esta manera, que en realidad vendría a ser la ley Lerdo, sería lo que empezaría a forjar los roces entre la Iglesia y el Estado desde 50 años antes del comienzo de la Guerra Cristera. La Sultana de Occidente en estos tiempos alcanzó gran popularidad eclesiástica y se mantuvo bajo los ideales conservaduristas a pesar de estar bajo un régimen liberal, un régimen que, como bien lo mencioné, se respetó durante el tiempo de Porfirio Díaz, pero finalizada la revolución después del derrocamiento de Díaz, de Huerta, de Obregón y de Carranza, no precisamente en este orden, fue cuando vino a detonar esta gota que derramó el vaso llamada la Ley Calles. Después del triunfo de la Revolución sonorense, ¿no? Es cuando tenemos que llegan al poder gobiernos como los de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etc. Es ese periodo sonorense que se extiende desde 1921 hasta aproximadamente 1932. Donde tenemos puros presidentes de Sonora, ¿no? O por ejemplo se da el maximato, en donde el jefe máximo es Plutarco Elías Calles. Es en ese contexto en el que el ejército sonorense
comandado por Álvaro Obregón, pues se hace del poder, ¿no? Finalmente del país entero, ya la muerte de Carranza, y es en ese sentido que pues muchas de sus símbolos y muchos de sus formas de entender el mundo de este ejército tiene mucho que ver con la cuestión también de la cultura sonorense, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir que para esta época pues la sociedad sonorense era muy poco apegada a la religión, estaban preocupados por otras cosas más que por la religión, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando llegan al poder? Pues quieren entender al país como si el país entero fuera Sonora. Entonces, les choca mucho, por ejemplo, que haya regiones como Jalisco, como Guanajuato, como Zacatecas, Nayarit, prácticamente todo el antiguo mapa de la antigua Nueva Galicia, ¿no? Que donde la religión pues sea pues tan importante, ¿no? Y tan prioritaria dentro del devenir del día al día de la población, ¿no? Principalmente debemos de entender esta lucha como un contexto que viene desde antes, que no se está dando en el momento de 1926, sino que se viene arrastrando desde tiempos de la Guerra de Reforma. En esta guerra, los conservadores se encargaban de apoyar de mayor manera a la Iglesia. Todos estos ideales que se venían manteniendo desde la monarquía española en su término en 1821 trataban de conservarse todavía en la década de los 50 previo a la Guerra de Reforma y durante la Guerra de Reforma. Es importante aclarar que al momento de la guerra, los conservadores, por más que defendían a la Iglesia, también llegaron a atacarla incondicionalmente. Es decir, no llegaron a defender los ideales al 100% y eso permitió que los liberales aprovecharan esta situación que en 1869 se vio expuesta con el secuestro del obispo de Guadalajara para hacer un trueque por el general López Urriaga. Se ve la vulnerabilidad que tenía la Iglesia en estos momentos, tanto así que la misma guerra la afectaba. Otro de los datos importantes en estas circunstancias fue el exilio que Juárez realizó a todos los obispos y cardenales de México en el año de 1861. Prácticamente le declaró la guerra a la Iglesia, y no solo a la mexicana, sino es que a la romana. Esta situación llegó a grados exorbitantes, tanto así que para un año después el Papa Pío IX declaró el regreso de los arzobispos y de los obispos a las tierras mexicanas con la bula papal romana Ecclesiae, en la que declaraba que los padres podían volver a México y que tenían la defensa directa del Vaticano. El país no está completamente pacificado, pero al mismo tiempo ya no parece tener marcha atrás. Estos gobiernos de la posrevolución que inauguran el concepto de Estado mexicano van a tener que soportar algunas rebeliones, por ejemplo, en esta década, las de los generales, sobre todo Serrano y Arnulfo R. Gómez, van a enfrentar nuevamente una guerra contra los yaquis, pero sobre todo el conflicto cristero. El conflicto cristero, para mi gusto, es como el punto final, el estallido de un conflicto que se va generando e incrementando como si fuera, me parece, una olla express. Entonces es cuando Plutarco Elías Calles, en 1926, va a expedir la Ley Calles. Esta Ley Calles, pues tampoco es novedosa, ¿no? O sea, debemos de tener en cuenta de que para golpear al clero, por así decirlo, ¿no? O varias de las acciones tomadas en contra del poder que tenía el clero en torno a la política nacional, a hacerles notar de que sí hay una separación iglesia y Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, Porfirio Díaz durante sus 30 años fue muy permisivo en la cuestión, por ejemplo, de que se permitían fiestas patronales en las calles, este tipo de manifestaciones de fe fuera de los templos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la Ley Calles, ¿no? Pues es como recordar de que pues hay una ley y una legislación hacia a la iglesia, ¿no? Y ya viene Plutarco Elías Calles y es el que va un poco más allá, solicitando el censo de los sacerdotes que estaban ejerciendo su función en México, y si eran mexicanos o eran extranjeros, ¿sí? Y también una relación de los bienes que tenía la iglesia. Entonces eso se agudiza por las peticiones que hace el gobierno federal. Que al llegar al momento en que se determina la inscripción de los sacerdotes en forma civil, que es el artículo que más objetan los obispos de esta Ley Calles que he mencionado, julio del 26,
En ese momento, bueno, se rompe ya la relación entre iglesia y Estado. Como reacción a esta acción política, el clero lo que va a hacer es que, bueno, tú nos estás limitando, lo que nosotros vamos a hacer es cerrar los templos, ¿no? Y la iglesia maneja a la población en general que el gobierno les quiere cerrar los templos para prohibir su religión. O sea, la gente quería ir al culto y pues ya no había templo, estaba totalmente cerrado, porque muchas veces se podría considerar que la ley Calles pues es prácticamente como una ley que hizo que se cerraran los templos, ¿no? Cuando no es así, o sea, la ley Calles en ningún momento dice que los templos se tienen que cerrar para el culto, ¿no? Lo que sí prohibió es que los sacerdotes estuvieran oficiando misas afuera de la iglesia. O sea, tienes tu templo, ahí oficia la misa, no afuera. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dice, es que tú estás haciéndolo afuera y me estás promoviendo un levantamiento. La implementación de estas medidas provocó la resistencia de grupos católicos, desencadenando como tal la guerra. Pero en realidad fue esta prohibición lo que destacó y lo que provocó el movimiento de estos grupos. Algunos sacerdotes tomaron una actitud rebelde y continuaron. Entonces el gobierno dice, el que me lo encuentre oficiando misa afuera, pues lo voy a detener y en determinado momento hasta ejecutar. Ese es el asunto. Muchos sacerdotes, por ejemplo, algunos que estaban aquí en Tepatitlán, pues dicen, pues no oficio, decidieron no oficiar misa y cierran su templo, pero se resguardaron. Un caso, el padre Agustín Ramírez de aquí del santuario, él se fue, o sea, dice, pues no, yo no oficio misa y no le pasó nada. A diferencia de otros sacerdotes como en Jalostotitlán o propio Tepatitlán, pues fueron encontrados oficiando misa, los detiene el gobierno y son ejecutados. Fue el caso del padre Tranquilino Ubiarco. ¿Quién fue Tranquilino Ubiarco? Tranquilino Ubiarco, hablemos que fue uno de los padres vicarios con funciones de párroco en Tepatitlán durante los tiempos de la Guerra Cristera. Este padre, nacido en Zapotlán el Grande el 8 de julio de 1899, fue uno de los infatiguibles y abnegados misioneros en los tiempos difíciles de la persecución. Nada más le detenían por ir lleno de caridad, administrar los sacramentos y sostener la vida cristiana de los fieles, celebrando la Eucaristía en casas particulares. A principios del mes de octubre de 1928 fue a Guadalajara para el sacrificio eucarístico. Alguien le hizo ver que su campo pastoral estaba enclavado en la zona de mayor peligro y dijo, ya me voy a mi parroquia a ver qué puedo hacer y si me toca morir por Dios, bendito sea. En la parte baja de Tepatitlán a él lo detienen porque estaba oficiando una misa, lo sacan, lo apresan y más tarde vienen y lo ejecutan aquí en la Alameda, uno de los ingresos de Tepatitlán. Y se dice incluso en la actualidad que ese árbol en el momento que fue colgado se secó y es un monumento de la Guerra Cristera que se mantiene hasta la actualidad en la zona. Entonces es ahí cuando grupos aquí en el occidente, específicamente pues de Jalisco, de los altos de Jalisco sobre todo, de esta zona, pues van a ver trastocados sus intereses y su forma de entender el mundo, ¿no? Desde luego que en esta zona de los altos pues la religión católica todavía sigue siendo dominante en el sentido de profesarla, ¿no? Vamos, hay quienes se molestan por decir que los altos son conservadores, conservan su tradición religiosa, la práctica del cristianismo, entre otras manifestaciones que hace que quienes visitan digan que son muy conservadores, ¿no? Debemos de entender a la cristiada como un movimiento sumamente popular, un movimiento que no está figurando dentro de ejércitos conformados como tal, ¿no? O como un ejército preparado para la guerra, ¿no? Sino que podríamos decir que es la última manifestación de una guerra fratricida en donde se están enfrentando mexicanos contra mexicanos por cuestión ideológica. Pero estos mexicanos, pues, peculiarmente son gente campesina, sobre todo, ¿no? En la zona de los Altos, en la zona del sur de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, en donde se va a estallar una guerra que va a sobrepasar lo que consideraba Calles que pudiera haber pasado, ¿no? Pero a todo esto, ¿quiénes eran los cristeros? No todos los miembros de esta Unión Popular son necesariamente los cristeros, porque muchos de ellos provendrán a la vez de los pueblos. ¿Y quiénes son específicamente? Tendremos allí lo mismo a peones que a pequeños propietarios,
artesanos, gentes de distintos niveles de clases medias, excepcionalmente 2 o 3 hacendados. Y digo excepcionalmente porque también una versión gubernamental asoció fácilmente el estallido cristero al respaldo o incluso el financiamiento de los terratenientes. Esto ocurrió quizás de manera excepcional. ¿Quiénes toman las armas? Pues la gente del campo, que eran los que estaban organizados en centros religiosos. Y cuando la iglesia les dice, nos quieren quitar nuestra religión, pues son los que se levantan, ¿no? La gente que estaba en los pueblos asentada no sufrió tanto como los que estaban en el campo. Sufre la gente que estaba en los pueblos cuando el gobierno ordena la concentración de la gente que vivía en la zona rural a los pueblos grandes, porque el que estuviera fuera de esos pueblos grandes iba a ser considerado cristero, iba a ser arrestado y en determinado momento hasta fusilado. La gente que se levantó en armas lo hizo por proteger su religión, y eso es lo que se tiene que reconocer. Sin embargo, hay que también nosotros mencionar qué intereses estaban detrás de esto. La gente que se levantó lo hizo con toda su intención de proteger su religión. Eso no cabe duda. Fue la gente que más sufrió, porque pierde tierra, pierde familia, pierde manera de vida. Pudo haberse evitado ese levantamiento, porque se llega a acuerdos, se llega a negociar. Hubo una ala pacifista dentro de la iglesia que trabajó para evitar llegar a la toma de armas, pero pues a final de cuentas domina el ala dentro de la iglesia que consideró que la única salida era tomar las armas. Debemos de recordar que la Iglesia Católica nunca abiertamente apoyó a los cristeros. Sin embargo, sí podemos encontrar a un personaje muy importante que pues podríamos decir que dirigió la guerra cristera aquí en Jalisco, que es el quinto arzobispo de Guadalajara, que es don Francisco Orozco y Jiménez. Gómez Loza, Miguel Gómez Loza, como era abogado, pues él le da forma a un equipo de personas que se encargaban de recabar el dinero para sostener el movimiento. Tuvimos 2 sacerdotes generales que fueron ambos también de la región de los Altos, si no nacidos allí, por lo menos en donde ejercieron el ministerio y después las acciones de armas, que son el padre Aristo Pedrosa y el padre Reyes Vega. Fue muy limitado el número de sacerdotes directamente involucrados en las armas. A lo mejor 20, a lo mejor 25, a lo mejor 30. Hubo, para dejarlo un poco en claro también, un enorme número de sacerdotes opuestos abiertamente a la lucha armada. Y estos sacerdotes pues también están fungiendo como cabecillas regionales de este movimiento, ¿no? O sea, aquí es muy interesante ver que pues lo está encabezando un arzobispo ideológicamente, ¿no? O sea, debemos tener en cuenta, no es que Francisco Orozco y Jiménez anduviera ahí con armas, etcétera, ¿no? Sino que más bien es una cuestión ideológica la que él está comandando, y también los curas parroquiales, sobre todo, que lo siguen, que actualmente son los mártires mexicanos, son los que van a estar comandando este movimiento en toda la región, ¿no? Fue Pedrosa el responsable de esta brigada de los Altos. Pero le da fuerza a esa brigada jóvenes que estaban en ese momento también participando en grupos de la iglesia, que posteriormente se forma la CJM, entre otras actividades que tenían, además de la adoración nocturna. Las brigadas también, hay que recordar que no solo fueron varoniles, sino que había mujeres participando también en esto. Y es que poca reconocimiento se le ha dado a esa participación de la mujer. Las brigadas feministas encabezadas por la señorita Celia Gómez también llega hasta acá. Y muy específicamente de Tepatitlán, la célebre Unión Popular, creada y liderada por Anacleto González Flores, ¿no? Comandado sobre todo por personajes como el 14, ¿no? Victoriano de ahí de Tepatitlán, ¿no? De esta zona de San Julián, San Miguel, de Arandas. Así que es uno de los personajes más importantes de la región y que comandó gran parte de estos asedios, de estos movimientos para la toma de las ciudades salteñas, ¿no? O de los pueblos más grandes de los Altos. La movilización de quienes se decían cristeros no tenía orden.
O sea, eran grupos y actuaban como guerrilleros. Es hasta que llega este Gorostieta, contratado por la iglesia, para que le diera orden a esa movilización de gente armada. Los que mayor participación tuvieron ya un poquito más ordenado, pues era con este Navarrete, que le dio un poco de orden a un grupo de cristeros. Hay santos cristeros, ¿no? Por ejemplo, Tranquilino Ubiarco es uno de ellos. Hay una concentración muy grande de los santos de la cristiada en torno a los Altos, ¿no? El propio Santo Toribio Romo era originario de los Altos, aunque él es martirizado finalmente en Tequila. Nombres como San Luis Batisáinz, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Miguel de la Mora y de la Mora, San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, San José María Robles Hurtado, Santo Mateo Correa Magallanes, los mártires mexicanos que son reconocidos por el Vaticano, que mantienen este nombre y este estatus dentro de la religión cristiana o católica en este caso, pues son los que llevan más el reconocimiento por parte de la iglesia por cómo entregaron su fe. Y van a ser sobre todo los Altos de Jalisco, donde se va a tener esta identidad sumamente a favor de la iglesia, ¿no? Donde empieza a tener una connotación un poco más allá de la cuestión identitaria, para asemejarse más bien a una cuestión casi de una cruzada por la fe, en el sentido de que pues están defendiendo a Cristo Rey, ¿no? O sea, de hecho su lema es Viva Cristo Rey, y también la defensa de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como una cuestión identitaria en torno al catolicismo, ¿no? Ubican mucho, asocian mucho a los Altos y en buena medida a Tepatitlán, así como otros lugares de esta misma región, con la guerra cristera. Durante algún tiempo creo que los salteños parecían, lo digo un poco en broma, haber como expropiado la exclusividad del conflicto armado. Desde luego no fue para tanto, pero sí, conforme uno vuelve a revisar la literatura al respecto, sí creo que los Altos juegan realmente un papel de enorme importancia. Los Altos de Jalisco para esta época pues van a tener sus ciudades más importantes, ¿no? Que pues podríamos decir que en cuestión de fe, San Juan de los Lagos, obviamente, ¿no? O por ejemplo, Lagos de Moreno. Sin embargo, Tepatitlán pues sí va a figurar también en cuestión económica, sobre todo no tanto como de fe, porque pues no hay un santuario grande como el de San Juan de los Lagos ni nada de esto. Sin embargo, sí es un núcleo económico muy importante de la región alteña. Pues estas tierras volteaban y las veían y decían, aquí no se da nada. O sea, eran tierras muy muertas. Y se convierte esta tierra en un nicho ganadero, de ganado caprino, bovino. Entonces, la ciudad de Tepatitlán se va a convertir en la manzana de la discordia, muy importante para tanto un ejército como para el otro, ¿no? ¿Por qué la importancia de Tepatitlán en este conflicto? ¿Por qué tanto el interés de los cristeros como de los federales de tomar la plaza de Tepatitlán? Tepatitlán como tal podría considerarse como un terreno pobre, un terreno muerto, ante los ojos de personas que desconocen el lugar. La riqueza natural del lugar cuenta con 4,000 hectáreas de bosque actualmente, pero se dice que para la época se doblaba esta cantidad, es decir, un lugar de gran cantidad de escondites para los cristeros. También entendamos que su economía desde tiempos de la colonia se representaba por la agricultura, la ganadería, en algunas partes la industria ya para principios de los 1900, aunque en realidad todavía no representaba tanto, y la explotación forestal. Es decir, también tenía gran importancia económica la región. Los caminos que llevaban de destino a Guadalajara eran pocos, y para llegar por la región de los Altos forzosamente se tenía que pasar por Tepatitlán. Esto significaba un punto estratégico para poder controlar la plaza de Guadalajara. Si controlabas Tepatitlán, controlabas un acceso a la ciudad capital. Si controlabas este acceso, tenías controlada la capital. Por eso la importancia de Tepatitlán en la guerra. Pero entendamos otra cuestión más importante. ¿Por qué la importancia religiosa? ¿Qué fue lo que causó este factor de religiosidad tan alto? Primero, la religiosidad de la población. En segundo, que desde luego la iglesia vamos a decir, el ala bélica, fue auspiciada por la gente de dinero, los que ya tenían su capital desarrollado. ¿Por qué? Para evitar que el gobierno se metiera y hubiese una repartición de tierra. Por eso es que al gobierno federal lo acompañaba
un importante número de agraristas que buscaban tierra en este lugar. La zona de los Altos es sobre todo una zona de pequeños propietarios agrícolas, de medieros y de rancheros, en donde hay pocas haciendas. De modo que cuando llega el reparto agrario, en la primera etapa del reparto agrario, que es en la década de los 20, esto genera una gran inconformidad. Esa fue la situación, defender la tierra, además de la religión, a como diera lugar. Y ahí viene la otra parte, ¿quiénes eran contra quienes se enfrentaban, no? Era el ejército federal, era el ejército que había quedado de la revolución, que tenía armas, que tenía estrategia, que tenía uniformes, etcétera. Por parte del gobierno federal estaba el militar de apellido Cedillo, que fue el que mayor participación tuvo. Y no tenía mucho problema porque cualquier persona que se encontraban en la zona rural, pues lo consideraban cristero. Pues lo ejecutaban, o si bien le iba, nada más le quitaban sus bienes que tenía. Y es contra ellos contra los que van a combatir, porque ellos van a ser mandados aquí a los Altos a combatir a los cristeros, ¿no? Y son con ellos contra los que realmente se van a enfrentar, ¿no? Este ejército federal, por así decir, son los que, pues vamos a encontrarlos, por ejemplo, prohibiendo las misas, ¿no? O sea, que no están permitidas las misas católicas en ninguna parte de esta región. De hecho, las misas son clandestinas, ¿no? Toda la cuestión de la fe o todas las cuestiones, por ejemplo, de los sacramentos del bautismo, el matrimonio, las defunciones son llevadas a cabo, pero de manera escondidas, ¿no? Entonces, también son este ejército al que vamos a encontrar fusilando sacerdotes, ¿no? Si quisiéramos decir quiénes eran las figuras gubernamentales en la época, yo mencionaría dos. Quirino Navarro, del lado opuesto, presidente municipal, creo que precisamente en abril del 29, que es cuando ocurre la batalla. Y no sé si en ese momento el gobernador era todavía Silvano González Barba. A mí me gusta recordar a González Barba porque es célebre una plática que tiene al inicio de la cristera con el presidente Calles. Y si lo mencionas porque Calles en algún momento, a fines del 26, le dice a González Barba, que es salteño, le dice, creo que en 2 o 3 meses vamos a acabar con estos rebeldes. Y González Barba le dice, mire, usted no conoce a los salteños. O sea, si dura 2 o 3 años vamos a tener suerte. Y es que en este tipo de casos la guerra siempre deja recuerdos cruentos, siempre deja heridas que quedan marcadas generación tras generación. Y aquí podemos mostrarles algunas de las tantas historias que existen que todavía pueden relatarse, así como de algunas que ya jamás se volverán a contar y que solo quedaron en la memoria de quienes las vivieron en su momento. Te puedo contar por parte de mi familia, al ser de los Altos, que durante la persecución mi bisabuela estaba embarazada de un parto gemelar. Los federales, al empezar con ese ataque, los templos y los demás, la gente pues tenía temor de lo que le pudieran hacer. Mi bisabuela huyó y durante esta persecución pues dio a luz, pero pues sus gemelos nacieron muertos y ella los tuvo que enterrar en el camino por el miedo que les tenían los federales. A mí me contó mi mamá, es de que a su bisabuela le tocó de que a ella y tanto a su bisabuela como a la hermana de la bisabuela le tocó esa parte en la que tenían que esconderse en los hornos porque los soldados, no sabía si eran los cristeros o si eran los del gobierno, que llegaban a los ranchos y secuestraban y violaban a las mujeres de ese entonces. Entonces las tenían que esconder donde pudieran. En este caso les tocó en el horno. Sí, fue una época realmente muy dura, sobre todo para la zona del campo, que es Ocotlán, básicamente. Esto es solo una pequeña parte de la crueldad de lo que la guerra representaba, pero la crueldad verdadera, el momento sangriento, la carnicería que se venía, llegaba solo hasta las batallas. Hablar de batallas siempre es un poquito difícil en el caso de la guerra cristera. Un hecho es que aun cuando ya se constituyó con un mayor grado de formalidad el ejército cristero, o una gran parte de él, otro se mantuvo operando en partidas grandes, pero un tanto autónomas. Nunca pudieron tener la capacidad bélica, sobre todo municiones, y mucho menos artillería, para ofrecer batallas en forma.
Esto daba lugar, por tanto, a que la inmensa mayoría de los hechos de armas de este conflicto ocurren en combates, en escaramuzas, en emboscadas. Con todo y todo, terminaron por ser, francamente, letales para el gobierno. El movimiento armado hubiese sufrido más de lo que sufrió si no hubiese sido por la participación de la mujer, que era la que se encargaba de hacerles llegar alimento, armas, pertrechos. Fue importante la participación de la mujer. Entonces las brigadas se movieron primero porque alguien tenía algún familiar ya en el levantamiento cristero, y lo de la brigada, los pacifistas pues tenían también familiares ahí, ¿no? O sea que son elementos que se van generando por buscar la manera de que no impactara tanto esa guerra hacia las familias. Si hiciéramos un recuento de qué batallas importantes participó la Brigada de los Altos, yo hablaría de las de Cocula. Ahora, no integrada todavía como brigada, pero hay que hablar al inicio de la cristera en Los Altos, entre marzo o abril del 27, de la famosa batalla de San Julián. Creo que todavía no estaba integrada la brigada como tal, todavía no, Gorostieta no le daba esa formalidad más castrense. Y la que me parece que sí ya es un poco así como la joya de la corona desde el punto de vista bélico, de los muy pocos casos en que se puede hablar de un combate muy en forma, fue la famosa batalla de Tepatitlán, precisamente en Tepatitlán. Que sucedió en los primeros días de enero de 1927, que es cuando el ejército federal pues va a cercar la ciudad, ¿no? Como para finalmente combatir y tomarla, ¿no? Que lo logra finalmente, el ejército federal toma Tepatitlán, pero con eso no significa que se quede, ¿no? Sino que también se pierde. También, por ejemplo, la batalla de Tepatitlán, que es en abril de 1929, en esta batalla pues es una de las más fuertes, de hecho, de la cristiada, en donde los cristeros pues van a triunfar. Es un triunfo cristero, la toma del sitio de Tepatitlán, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente son 80,000 combatientes, ¿no? O sea, no es para menos. Estamos hablando de pues, grupos combatientes muy consolidados, muy fuertes, ¿no? En un primer momento liderados sobre todo por el 14. Es un triunfo cristero muy evidente, y digo muy evidente porque la información en esa época estaba sumamente sesgada y muy distorsionada en la prensa según los partes militares que le proporcionaba el gobierno federal. Sin embargo, en este caso no hubo manera de ocultar que el ejército sufrió un tropiezo, una derrota muy seria, al mismo tiempo que dejó ver capacidades estratégicas en estos generales sacerdotes muy fuera de lo normal, especialmente del célebre también por lo violento, por lo asesino incluso, el padre Vega. Estaba aquí en Arandas asignado y termina encabezando la mayor movilización de cristeros en esta zona. Estaba tomada en ese momento el pueblo por ellos, y él tenía desde luego información de que iba a haber la incursión del gobierno federal a este lugar, y pues bueno, arma una estrategia muy efectiva, posiciona a los cristeros en azoteas de casas y sabía por dónde iban a llegar los federales, que lo hacen por lo que hoy se conoce como la Colonia Españita y la calle Mapelo. Entonces ingresan, y cuando ya está el mayor número de elementos y de agraristas dentro de las calles de Tepatitlán que venían encaminados a la presidencia, pues da la orden y empiezan a disparar desde las azoteas, y pues se convierte en eso en un caos. Agraristas y ejército federal empiezan a tratar de huir por donde tenían oportunidad. En esa segunda batalla, este sacerdote, cuando ya estaba todo tomado, o sea, dijeron ya la hicimos, él sale por una esquina del templo de San Antonio, y es cuando una bala le atraviesa el cráneo. Pero pues la bala no venía del ejército federal, ya venía de las filas de los cristeros. Principalmente debemos de entender esto como lo que es, una guerra. Pero hay un error en el entendimiento y en la comprensión popular de la guerra.
La guerra no siempre es el conflicto bélico, sino que abarca más allá de ello. Abarca ideología, abarca diplomacia, abarca estrategias. En la ciudad de Guadalajara, la guerra tal vez no se vio representada como en Tepatitlán, que fue el conflicto bélico, que fueron enfrentamientos, emboscadas, fusilamientos, tortura, secuestro. Pero tal vez se pudo analizar desde otro punto distinto este arte de la guerra. ¿Y por qué se analizaría diferente? Porque Guadalajara no entró en el conflicto como entraron los demás, pero eso no la hizo ajena al mismo. En Guadalajara no hay batallas como tal cristeras, ¿no? Todas se dan en los Altos de Jalisco, pero debemos de tener en cuenta que aquí en Guadalajara lo que sucede es el complot, ¿no? El complot económico, sobre todo auspiciado por los grupos disidentes cristeros de aquí de la ciudad. O sea, ¿cuál era este complot? Pues acabar con la compra, o sea, no comprar nada federal, no comprar nada o sea, sabotear la economía aquí en Guadalajara precisamente para golpear a la federación, ¿no? Y es en ese sentido donde se empiezan a congregar personas en torno al santuario, etcétera. Pero es interesante darnos cuenta que todos tienen de referencia a Tepatitlán. O sea, de Tepatitlán están surgiendo los ejércitos, de Tepatitlán están surgiendo estos conflictos, y de Tepatitlán también están surgiendo las políticas en torno también al fin de la cristiada. Hay que darnos cuenta de esto porque finalmente en 1929 pues se acaba la cristiada, no como lo quisieran los cristeros, ¿no? O sea, la cristiada no acaba favoreciendo al cristero, sino que es un acuerdo que finalmente llega a la iglesia sin consultar a los cristeros con el gobierno, ¿no? Los obispos Ruiz y Flores de la diócesis de Morelia y Pascual Díaz y Barreto, por cierto, nacido en Zapopan, aunque del obispado de Tabasco, han logrado con la anuencia, con la autorización del Vaticano, entrevistarse con los enviados del gobierno. Ya no es el presidente Calles, en ese momento es el presidente Portes Gil, y llegar a un acuerdo básico en donde decir, bueno, el gobierno no va a derogar las leyes, pero será lo menos riguroso en su aplicación. Y el punto verdaderamente importante para la población, importantísimo, la devolución de las iglesias para que vuelva a haber oficios religiosos. El gobierno devuelve las iglesias, la iglesia devuelve a los curas a estas iglesias, repican las campanas y, como decía el general Gorostieta, en cuanto repiquen las campanas, los cristeros se van a ir a sus casas. De hecho, así ocurrió. Llegan a los acuerdos y empiezan a limar asperezas. Entonces, realmente decir que hubo un ganador, pues no, porque acuerdan las partes interesadas en la cúpula. O sea, vamos, dices, pues no gana ni uno ni otro, pero sí hubo un gran perdedor. Y el perdedor es la gente del campo. Son los rancheros, son los campesinos, porque ellos son los que sufrieron y tuvieron que abandonar la tierra. Y perdieron, pues se puede decir todo, unos hasta la vida, otros a su familia, su tierra, su sustento. Entonces se llega a un final no favorable para los cristeros de ninguna manera, ¿no? Porque se tienen que someter finalmente a los designios propios de la federación, y en ese sentido pues se ve como un fracaso, ¿no? Por la propia región. En los Altos y en Tepatitlán pues se piensa en la cristiada como un fracaso propio en cuestión de lo que se peleaba, ¿no? Pero como un logro finalmente de que pues se logró llevar a cabo los deseos propios de la población y de poner en valor de que no cualquiera pues puede venir a aplastar tu identidad. Consecuencia de la cristiada va a ser la aparición o el nombramiento por parte del Vaticano pues de los mártires mexicanos, ¿no? Que son todas estas personas que finalmente terminan combatiendo, los 25 mártires mexicanos, que son estos sacerdotes que terminan siendo fusilados por el gobierno federal y que son considerados los mártires, ¿no? O sea, por eso Jalisco es tierra de mártires, ¿no? Porque finalmente hay un montón aquí en Jalisco en torno a la religión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lejos de debilitar la identidad religiosa en Jalisco, lo que va a suceder va a ser que se va a afianzar aún más, ¿no? En torno a los mártires de la cristiada, que se van a terminar convirtiendo en el símbolo del nuevo catolicismo del siglo XX, ¿no?
en el símbolo de un catolicismo férreo, de un catolicismo combatiente que se defiende ante lo que ellos consideran que está queriendo trastocar su fe y lo que ellos consideran que está bien, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, actualmente darnos cuenta que existe la ruta cristera, que es como pues, también uno de los atractivos turísticos de Jalisco, y te lleva toda la ruta de los Altos, ¿no? Y que existe incluso la ciudad, prácticamente así, una pequeña ciudad de santuarios cristeros en el norte de los Altos, en los Altos Norte, ¿no? Lo que está con placas donde dan cuenta de esos sucesos, pues es parte de la memoria y hay que mantenerla. Yo coincido en que hay que mantener en la memoria de las nuevas generaciones estos eventos. Todavía tenemos, además de estas placas, un importante número de personas tepatitlenses que con el corazón te pueden decir viva Cristo Rey. Y recordemos que hubo lo que nombraron segunda cristiada. Hay una etapa de persecución religiosa y, por tanto, de un segundo alzamiento, combinado con otros factores que no existían en 1926, pero que influyeron mucho, sobre todo la educación socialista, en donde otra vez Tepatitlán juega un papel de abierta oposición al gobierno, como lo jugó una gran parte del país. La desaprobación de la iglesia, sobre todo institucionalmente, fue total. ¿Quién fue, me preguntas, el vencedor? Puesto que los cristeros como combatientes ni siquiera fueron consultados para las pláticas, no estoy seguro de que haya habido una firma, no fueron consultados para estas pláticas llamadas, es un nombre muy curioso, llamadas los arreglos, pero así ese nombre se le quedó hoy y en los libros sobre el conflicto así figura. Entonces quedaron realmente expuestos, pese al salvoconducto, quedaron expuestos a las venganzas gubernamentales que se dieron en gran medida. Podríamos decir, sí, el gobierno fue en términos bélicos el vencedor, sin haber realmente derrotado en el campo de batalla a los cristeros. Ahora, eso de la guerra cristera también no se puede apartar uno de que propició el saqueo, ¿sí? Y de grupos que también de esta zona que se hacían llamar cristeros, hubo saqueo. Había saqueo de parte del ejército, fue una revuelta. La gente común pues no sabía de quién cuidarse, si de los cristeros, que de los que se decían cristeros, o del gobierno federal. Creo que si uno hace el recuento de todos los aspectos en los que está involucrado el tema cristero, en verdad los Altos y Tepatitlán sí juegan un papel sumamente importante. Hay un gran número de personajes en las armas o fuera de las armas que proceden o de Tepa o de los Altos. Y de toda esta región proceden maestros, maestras, personajes muy, muy ligados a todo el conflicto religioso y desde luego al conflicto armado. A fin de cuentas me parece que no es exagerado decir, es un corazón de la guerra cristera la región alteña. No es la única, pero sí es siempre esencial. No hay manera, creo, de concebir la cristiada sin tomar en cuenta a Tepatitlán y a los Altos. Lo bélico no te lleva a lo que estás buscando en muchas ocasiones, ¿no? Porque hay quien se alza en armas para decir, para mantener la paz tenemos que provocar la guerra. Como que no hay sentido, ¿no? Entonces es importante mantener esos eventos en la memoria de la gente. Claro que hay quien quiere escuchar una historia más romántica, pero la realidad es que fue un episodio muy cruento, muy difícil, y lo único que dejó fue dolor en muchas familias. Por parte de mi papá, te puedo contar que ellos también fueron parte de la guerra cristera, ya que ella vivió 101 años, entonces estuvo más presente en ese hecho, y ella conoció a San Tranquilino Viarco, que era muy importante dentro de esa historia, pues, allá en Tepatitlán. Ella lo conoció y nos contaba que en su casa pues organizaba lo que fuera bautizos, casamientos y todo lo demás a la madrugada, pues a oscuras y muy bajito todo por miedo a
a los federales. Pues mi mamá me contaba, que su mamá le contaba, mi abuela, que cuando la bautizaron a ella, la pusieron en una canasta y la iban pasando de azotea en azotea en las casas, aquí en Guadalajara, porque pues realmente la bautizaron en épocas cristeras y era un evento clandestino básicamente. Dice que se organizaban entre ellos mismos, la comunidad, y ahí decían en qué casa iba a estar el padre para realizar el evento. Entonces a ella le tocó ser bautizada de esa manera. Pues mis abuelos y mis tíos, que son nativos del barrio de Soquipan, tienen muchas historias que me la cuentan a mí, como por ejemplo Pedro Flores y los cristeros. Pedro Flores era un nativo de ahí del barrio de Soquipan que luchó en la guerra cristera. Mi bisabuelo fue muy amigo de él y relató a mi abuelo la vez que lo mataron a Pedro Flores. A Pedro Flores lo mataron en una cantina porque estaba ahí con su compadre, no recuerdo el nombre, pero los mismos habitantes le dieron el pitazo a las autoridades que ahí estaban dos combatientes de los cristeros, que a ellos los rodearon ahí en esa cantina yendo para Temajac del Valle. Entonces los rodearon y pues dieron hasta que se les acabó las balas, ¿no? Hasta que se les acabó las balas, hasta ahí duraron Pedro Flores y sus dos compadres, un compadre. Entonces, ahorita en la actualidad, mi abuelo y mi tío abuelo tienen balas de las que usaban antes en ese entonces y tienen un rifle de la guerra cristera que le perteneció a mi bisabuelo, ya que mi bisabuelo era comandante de la seguridad ahí del barrio de Soquipan. También a mi abuela le tocó, mi familia en general es de allá de Ocotlán, y a ella le tocó que cuando ella estaba allá, ahí conoció a mi abuelo, que ellos tenían un ranchito ahí, pero que dicen que la vida ahí realmente no era la mejor, básicamente, porque pues había muchas incursiones, tanto de cristeros como de los soldados, y mejor prefirieron venirse acá a Guadalajara, dejando, pues, por así decirlo, por atrás a su familia. También nos contaba en ocasiones donde se hacían las misas ahí por el hospital de Soquipan ahorita actualmente. Se hacía en una capillita donada también por los Flores. Actualmente es una iglesia anglicana, pero en la antigüedad, en sus tiempos, pues era una iglesia católica para los que deseaban ir a misa en ese entonces y no se podía ir. Como bien es conocida la frase y como es popular, la fe mueve montañas. Y la fe fue la que basó esta guerra. La fe fue la que se encargó de movilizar a todos estos personajes principales, ideológicos, guerrilleros, ladrones, campesinos, agricultores, ganaderos, hacendados, todo aquel que participó defendiendo sus ideales y con lo cual se levantaron en armas. Duraron 3 años en batalla, no consiguieron sus resultados y volvieron a levantarse. Y tal vez, solo tal vez, podríamos considerar que perdieron la guerra, pero el recuerdo queda, lo que fue este conflicto, su pertenencia, sus ideologías, siempre van a quedar guardados en la memoria de todos aquellos que estudiamos el conflicto, pero sobre todo en la memoria de todos aquellos que participaron, que tuvieron un familiar que estuvo en él o que simplemente escucharon historias sobre la cristiada. Una finca sola es muy malo porque llega a caerse, se deteriora y se cae. Entonces eso no conviene a nadie. Mejor darle un uso prudente y evitar que se caiga y conservar una joya como esta. Pero esta es una joya. Este hospital fue fundado por don Bartolo Hernández, un benefactor, y fue fincado por unos albañiles. A pesar de no tener título, hicieron una obra maravillosa. No se puede tumbar nada ni modificar nada porque ya está registrado como patrimonio municipal de Tepatitlán, de parte del INAH. Entonces es muy loable conservarlo y presumir esta joya municipal. Y este edificio guarda cierta magia, cierta vibra, que no la pierde. Entonces es muy meritorio conservarla. Y la vamos a limpiar y a usar. Sucedieron eventos de revueltas, pero se salió adelante en la región alteña. Fueron movimientos que nunca debieron suceder, pero
pues forman el paso de la historia, llegan a quedar registrados como vida de la región alteña.